cada 100 años se ha producido un recrudecimiento de la agresión imperialista de Estados Unidos que ha sido permanente. Lo que trato de mantener, de exponer la continuidad de la política imperial de Estados Unidos, que no es solo contra Venezuela, estamos hablando ahora de Venezuela, pero es algo que marca el talante, la condición de existencia de Estados Unidos. Estados Unidos es un imperio maligno, es un imperio que vive de la explotación, del ataque, de la amenaza, del chantaje. No es un imperio que ha construido, es un imperio que ha destruido, que se ha dedicado a destruir. Y ahora está destruyendo su propio país. En el caso de Venezuela, lo que trato de exponer es tomando la frase de Neruda, hablar de lo que ha ocurrido cada 100 años. Primero, a comienzos del siglo XIX, cuando Bolívar se ve enfrentado a este enviado especial del presidente Monroe, que en un primer momento Bolívar pensó que el presidente Monroe lo estaba enviando para reconocer la independencia de Venezuela, y lo recibió con grandes honores, con los honores diplomáticos que merecía. Pero en la medida que se empezó a generar el debate, el Libertador empezó a darse cuenta que este hombre lo que venía era a tratar de recuperar 2 barcos estadounidenses que Bolívar había ordenado capturar e incorporar a la flota patriota, porque en un momento, en el año 1817, cuando en medio de la guerra Bolívar había ordenado el bloqueo a la ciudad de Angostura para tratar de tomarla, estos barcos trataron de burlar el bloqueo y abastecer a los españoles con armamento y con otros insumos. Y por eso Bolívar ordenó la captura de los barcos. Lo interesante, yo digo que este episodio, incluso tengo un libro publicado sobre este episodio, marca el nacimiento de la política exterior de Venezuela. Porque Bolívar le escribe 10 cartas a Irving donde les pone los fundamentos jurídicos, políticos, sobre los cuales ordenó la captura de las goletas. Se llamaban Tigre y Libertad, las 2 goletas. Y este hombre, este diplomático que se llama Juan Bautista Irving, trata de avasallar con un discurso típicamente imperialista. Hay que decir que Estados Unidos no estaba todavía en su fase imperialista, pero con un discurso que ya reflejaba el talante de Estados Unidos, trata de aplastar al Libertador, y Bolívar le va rebatiendo con argumentos políticos, jurídicos, económicos, del derecho internacional, con una cantidad impresionante de leyes que conoce de España, de Francia, de Inglaterra, de la historia, de la economía, y les va desbaratando uno a uno sus planteamientos. Pero creo que el gran descubrimiento que hace el Libertador es que Estados Unidos estaba acercándose, trataba de acercarse a las nuevas repúblicas nacientes, básicamente porque le interesaba su mercado. Eran países que estaban naciendo, que no tenían relaciones económicas internacionales, porque España había prohibido que tuvieran relaciones, salvo solo con estos países, que es la razón, entre otras cosas, porque los criollos empiezan a luchar por la independencia, porque la monarquía española no las dejaba comerciar entre ellas, sino que solamente con España. Entonces, tanto Estados Unidos como Inglaterra, que era la potencia dominante, tratan de avasallar estos países para capturar sus mercados, pensando en términos del control económico, iniciando un periodo ya no colonial, sino neocolonial.
Entonces Bolívar se enfrenta duramente con este diplomático, y bueno, eso hace que las negociaciones que se iban a producir no llegan a nada, y este hombre se tiene que regresar a Estados Unidos con las manos vacías. Pasaron 100 años y nuevamente, esta vez las potencias europeas, Inglaterra, Italia, Alemania, produjeron un bloqueo igual que el que hay ahora. Pero antes, a diferencia de lo que pasó ahora, que primero produjeron el bloqueo y después atacaron, en aquel momento atacaron los puertos venezolanos, La Guaira y Puerto Cabello, el primer y segundo puerto del país, y después establecieron un bloqueo y trataron de invadir el país por el estado Zulia, por el lago de Maracaibo, pero fracasaron, y fracasaron por una razón de carácter militar, porque hubo una fuerte resistencia de parte de las Fuerzas Armadas venezolanas a la entrada del lago, y porque además en la navegación dentro del lago hay que hacerla por unos canales que solamente los prácticos conocen. Entonces uno de los barcos encalló y tuvieron que desistir. Y a partir de eso entonces producen el bombardeo de los puertos, y entonces se produce una nueva forma de intervención, muy curiosa además, porque se supone o se suponía que argumentando sobre la doctrina Monroe, Estados Unidos, que había dicho América para los americanos, por tanto los europeos no podían venir a América, iba a actuar en favor de Venezuela. Lo mismo ocurrió muchos años después en Malvinas. Se suponía que invocando la doctrina Monroe, Estados Unidos iba a actuar en favor de Argentina. Pues no, actuó en favor de Inglaterra. Y lo mismo ocurrió a comienzos del siglo XX en Venezuela, cuando Estados Unidos, aparentemente mostrando una actuación de no involucrarse, una aparente neutralidad, interviene como un mediador entre las potencias europeas y Venezuela. En un momento de extrema debilidad política del gobierno de Venezuela, las negociaciones se producen y el representante de Venezuela en las negociaciones es el embajador de Estados Unidos, que discute en Washington con estas potencias, y llegan a acuerdos sin que ningún venezolano se enterara de qué se estaba debatiendo. Llegan a un acuerdo, se firman los protocolos de Washington, el que firma por Venezuela es el embajador de Estados Unidos. Y bueno, con eso el gobierno venezolano se tuvo que aceptar que tenía unas deudas que no existían, eran falsas. Posteriormente, documentos dados a conocer y que todavía se conservan aquí en Venezuela establecieron claramente que no había la tal deuda, pero incluso Venezuela la pagó lo que se decía que era deuda, y en el año 1907 la propia embajada de Estados Unidos dijo que Venezuela había concluido el pago de la deuda de las grandes potencias y ahora iniciaba el pago de pequeñas de deudas más pequeñas con otros países. Pero hubo una respuesta muy firme del presidente que había en Venezuela en esa época, se llamaba Cipriano Castro, una respuesta nacionalista, patriótica, que condujo también la unidad nacional. Sin embargo, la situación de fragilidad de este gobierno y la incapacidad para sostener la unidad nacional, la incapacidad para sostener la propia unidad, por eso es que es tan importante la unidad dentro de su propio partido, y las ambiciones de su mejor amigo y compadre, otro general, Juan Vicente Gómez, que estableció alianzas oscuras con Estados Unidos, y aprovechando que el presidente Castro tuvo que irse a Europa porque estaba enfermo, fue a tratarse de una enfermedad grave, Castro aprovechó para dar un golpe de Estado
y se entronizó la dictadura más larga en la historia de Venezuela, que duró desde 1908 hasta 1935. Y en esa dictadura, este gobierno le entregó el petróleo de Venezuela a Estados Unidos. Y a partir de ese momento, Estados Unidos intervino permanentemente en los asuntos internos de Venezuela e intervino permanentemente en el control de la industria petrolera. Y todo eso se mantuvo así hasta que, empezando el siglo XXI, Hugo Chávez Frías, comandante Hugo Chávez Frías, revierte esta situación. Hace que el pueblo venezolano discuta una nueva constitución que es aprobada el 15 de diciembre del año 1999, que establece nuevas reglas de juego y que impone en el año 2001 una nueva ley de hidrocarburos que garantiza que cualquier inversión que se haga en Venezuela, el 51% iba a ser para Venezuela, y eleva las regalías hasta las regalías que tenían que pagar estas empresas por el petróleo. Inmediatamente le dieron un golpe de Estado en el año 2002 que lo derrocó por menos de 72 horas cuando el pueblo y la Fuerza Armada lo repusieron en el poder. Pero a partir de ese momento se inicia una continua intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela que tiene múltiples modalidades, se manifiesta de muchas formas. Se manifiesta a través del intento del golpe de Estado, los intentos de fracturar las Fuerzas Armadas, el intento de asesinato del presidente Maduro, una invasión militar por vía marítima, una invasión militar por vía terrestre con el apoyo de los presidentes narcotraficantes colombianos, alianza de la oposición con el narcotráfico y los paramilitares colombianos, alianza de la oposición con la delincuencia organizada interna de Venezuela, sabotaje a la red eléctrica, sabotaje al petróleo, sabotaje a las elecciones, al Consejo Nacional Electoral de las últimas elecciones presidenciales, creación, primera vez en la historia que se crea un organismo internacional, el Grupo de Lima, para derrocar un gobierno, intervenciones permanentes de la Embajada de Estados Unidos mientras estuvo en los asuntos internos de Venezuela, compra de políticos, financiamiento de políticos, bloqueos, sanciones, es decir, el arsenal completo, bueno, las tergiversaciones de la realidad venezolana a través de los medios de comunicación corporativos, es decir, estamos hablando de medidas de carácter económico, político, financiero, en el marco energético, militar, diplomático, de todo tipo de medidas que concluyen con el bloqueo de nuestras exportaciones, con la declaración en el año 2015 de parte del presidente Obama, de la declaración de que Venezuela era una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad interior de Estados Unidos, lo cual genera las sanciones a la industria petrolera, la caída de los ingresos de Venezuela. Ahí trataron de matarnos por hambre. Esos tenebrosos años 16, 17, 18 y 19. Y hasta esto último, que es la acción militar que produjo el asesinato de 83 venezolanos y cubanos, y el secuestro del presidente Maduro y su esposa. Entonces, lo que quiero mostrar con el artículo es que a lo largo de toda la historia Estados Unidos ha intervenido en Venezuela. A lo largo de toda la historia ha tenido instrumentos distintos para agredir a Venezuela. Hasta ahora al presidente Chávez, cuando el golpe de Estado, también lo secuestraron, pero no lo alcanzaron a llevar fuera del país, que era la intención, por la respuesta tan contundente del pueblo. En este caso fue una operación de tropas especiales que produjeron una acción muy rápida y secuestraron al presidente Maduro. Entonces, Estados Unidos
es eso. Estados Unidos es un país agresivo, imperialista, intervencionista, es un país enemigo de la humanidad. Y en el caso de Venezuela ha estado presente. Y lo que trato de decir yo con esta frase es que, a pesar de eso, Venezuela ha sido capaz de reaccionar en todo momento. Porque Venezuela despierta de la mano de Bolívar y, como dice Neruda, despierta cada 100 años cuando despierta el pueblo. En estos tres momentos, el pueblo venezolano, en estos tres momentos de la historia, al inicio de cada siglo, del 19, del 20 y del 21, ha tenido el arresto necesario para responder a la agresión imperialista